la presencia en la Cámara. Es decir, tantos votos, tantos votos, ya está planchada. Entonces, se estaban presentando ese tipo de casos. Afuera había unas cuantas personas, no sé si alguno de ustedes estaba afuera, estaban con unas moneditas, que estaban golpeando unas placas de cemento, de relajo, ¿no? Y el desinterés de la sociedad por el asunto del petróleo se ve, por ejemplo, en este asunto de la ronda cero. A nadie le interesa, ¿no? Entonces, estas son realidades, y yo creo que la universidad pues está para que examinemos pues, la realidad, intentemos comprender la realidad. Entonces, la propuesta para que la mesa tome nota, etcétera, es que los que quieran nos veamos en el restaurante de aquí de la facultad, que está aquí, salen bajando las escaleras y examinemos cómo quedó la ronda cero. ¿Cómo quedó? A ver, es cierto que se quedó peor, que los puede perder si demuestra, si dice, yo voy a sacar del complejo Tzimin, ya saben que es el complejo Tzimin. Pemex ya una vez que está casi destruida la sonda de Campeche se está trasladando hacia el litoral Tabasco y ahí se está construyendo un nuevo complejo de... Pues estuvimos, Salvador y yo, en Dos Bocas, yo lo hablé con muchos funcionarios y publiqué el material. Ahí se está creando un nuevo complejo importante. En fin, entonces, si yo voy a sacar 250,000 barriles del proyecto civil, ahora ese está frente al puerto de frontera Tabasco, y después de 5 años, la Comisión Nacional de Hidrocarburos le dice, no cumpliste las metas, corre el riesgo de que se lo quite. Pero en esta ronda va a perder eso, no. Tampoco estoy haciendo una defensa, estoy diciendo que no fue tan grave la derrota, no fue gravísima esta derrota, pero que como depende de la correlación de fuerzas, entonces la correlación de fuerzas se puede modificar y en la correlación de fuerzas también se valen los golpes bajos, desde luego, las maniobras sordas, la correlación de fuerzas no es solamente el no contar los diputados de nombre, ¿no? En la Cámara de Diputados, ni la correlación de fuerzas solamente sacar a la gente de las calles, hay muchas otras formas de que se por eso hay que se den los procesos. Por eso es muy importante, y yo pienso que es una de las tareas de los universitarios, conocer nuestro país, conocer todos sus aspectos, sus realidades, las realidades políticas. Bueno, a lo mejor me pasé un poco, les pido disculpas y les agradezco que hayan escuchado este intento tan tartamudeante de dar una interpretación de lo que fue la... Gracias al profesor Barbosa por explicarnos un poquito pues qué es lo que está pasando, ¿no? En fin, son varias las reflexiones que a partir de su exposición podemos tener y bueno, sobre todo esta cuestión de por qué no están las personas, dónde está la mayor parte de los mexicanos, de las mexicanas, ¿no? ¿Por qué nos interesan en este tema tan importante, ¿no? Pero bueno, eso es parte pues también de investigaciones, ¿no? ¿Qué está pasando a 75 años de 76 de expropiación petrolera, ¿no? En fin, vamos a seguir debatiendo con esto. Muchas gracias por su intervención al doctor David Barbosa. Él es doctor en astrofísica, exdirigente de la Tendencia Democrática del SUTER y miembro del Frente de Trabajadores de Energía que presentará la ponencia titulada Desnacionalización Energética. Bueno, pues el doctor Ben tiene una vasta experiencia, ¿no? En estos temas y bueno, ahorita nos va a dar una pequeña exposición de lo que está pasando, ¿no? Además de que también es activista, ¿no? En los sindicatos y se ha dedicado en otras actividades
y comenzamos con su exposición. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Quiero empezar por hacerle un reconocimiento a los organizadores de este foro, de este importante día. Así como los universitarios estuvieron presentes aquel 18 de marzo de 1938, hoy nos honra que estemos en el 76 aniversario de la expropiación petrolera. Yo les voy a expresar algunos puntos de vista desde el lado de los trabajadores. Hoy, día de la expropiación petrolera, para el gobierno es día de la apropiación petrolera o expropiación petrolera extranjera. La situación es muy drástica. Lo que está ocurriendo en México es un asalto a la nación. Se trata del mayor retroceso en la historia de México. Desde nuestro punto de vista, lo que está ocurriendo en este momento es un proceso de desnacionalización, tanto petrolera como eléctrica. El Estado ha traicionado a la nación. Este es un proceso regresivo que rompe con la legalidad constitucional, pone fin a la Revolución Mexicana, se regresa a un pasado ominoso. Y el cambio está determinado nada menos que por la transferencia en la propiedad. De ser esta nacional, luego de haber sido conquistada en grandes e inolvidables jornadas de lucha, hoy la propiedad en materia energética pasa a ser privada. En México no podemos olvidar que aquí hubo una revolución y que en esa revolución murieron más de 1 millón de hombres y mujeres y que lograron importantes conquistas. Una de ellas fue la expropiación petrolera, resultado de la huelga petrolera de 1937. En aquella irrupción de masas, el pueblo se desbordó y cooperó para pagar la indemnización a las compañías extranjeras. Todos colaboraron, no solo para poder funcionar la industria de la época, sino para asumir las responsabilidades del Estado. Hay una carta escrita en una hoja de cuaderno, manuscrita, de unos niños que se dirigen a Lázaro Cárdenas. Los niños de este pueblo le mandamos 1 peso, 20 centavos, para ayudar a pagar la deuda petrolera y estamos muy alegres porque México va a ser dueño del petróleo. Le mandamos un retrato de nosotros. Cuando viene para acá, para ir a encontrarlo al camión, los saludamos todos, por los niños de mi escuela, Aristeo Torres. Esto tiene un gran significado que debemos de mantener vigente. De la misma manera, la conquista de la industria eléctrica, o una conquista principalmente de los trabajadores electricistas de la época del interior del país, organizados en la FENTICE, después Stern, luego Tendencia Democrática. A nosotros nos tocó construir a la industria eléctrica nacionalizada, con toda su infraestructura nacional, la misma que ahora destruye grupos desconocedores del sector, que jamás han trabajado en el mismo y que fácilmente acaban con el patrimonio colectivo de la nación.
La reforma que se acaba de hacer y promulgar el 20 de diciembre del año pasado es muy drástica. Reforma los párrafos sexto y séptimo del artículo 27, cuarto, sexto y octavo del 28, cuarto, sexto y octavo del 25, y agrega 21 artículos transitorios que representan otras tantas reformas regresivas en la ausencia de legislación secundaria. Esto, nada más, representa la ruptura del pacto político de la nación. La Constitución, en el día de hoy vigente, ya no es la Constitución de hace 3 meses. Esta es una Constitución nueva. Si la Constitución anterior, desde la época de Carranza, afirmaba la propiedad privada, la Constitución de Peña Nieto reafirma la acumulación privada de capital en toda su expresión. Se trata de una contrarrevolución burguesa. En materia petrolera, el párrafo cuarto del artículo 27 establecía el dominio de la nación sobre el petróleo y todos los carburos de hidrógeno. El párrafo sexto se refiere al petróleo y minerales radiactivos. Ahí se decía que en esta materia no se otorgarán concesiones ni contratos. Y como si hubieran tomado un borrador automático, donde se dice contratos, lo borraron. Lo que quiere decir que lo que antes estaba prohibido, hoy está permitido, tanto en materia de petróleo como de minerales radiactivos. El párrafo sexto del 27 en materia eléctrica decía que corresponde exclusivamente a la nación realizar las actividades relacionadas con la industria eléctrica, que empiezan por la generación, luego la producción, transformación, distribución, todo el abastecimiento de energía eléctrica. Y se agregaba en esta concesión, en esta materia no se darán concesiones ni contratos. Se borra también lo concerniente a los contratos y ahora se otorgarán. En el nuevo artículo 27, párrafo sexto, en materia eléctrica y minerales radiactivos, primero, tratándose de minerales radiactivos, no se otorgarán concesiones, pero sí contratos. Y eso es muy grave. Esta propuesta la hicimos nosotros originalmente en 1974 y la logramos, y hay un conjunto de razones por las cuales la hicimos y que se mantienen vigentes. Pero sin que nadie se diera cuenta, borran lo concerniente a contratos en materia de minerales radiactivos, principalmente el uranio y el torio, que son materiales considerados estratégicos. Voy a decir por qué. En materia eléctrica, le suprimen funciones al proceso de trabajo y, en primer lugar, toda la generación es privatizable, lo que va a implicar el 100% de la generación eléctrica. En estos momentos ya está privada el 55.2%, ha aumentado considerablemente. Se dice que la transmisión, el control de energía y la distribución siguen siendo estratégicas, una parte, pero sujetas a contrato, lo cual es contradictorio. Se anuncia con esta reforma el descuartizamiento de la industria eléctrica nacionalizada. En el párrafo séptimo, ahora sexto, en materia petrolera, se habla que la propiedad de los hidrocarburos es de la nación estando en el subsuelo. Pero en cuanto los hidrocarburos fluyen a la superficie terrestre, en la boca del pozo, por arte de magia cambia la propiedad y puede ser privada, se vuelve privada. Se dice que las actividades de exploración y extracción de petróleo y en general de los hidrocarburos siguen siendo estratégicas y que habrá asignación del Estado a las empresas ahora llamadas productivas, como si antes no lo hubieran sido, en este caso Pemex. Que los hidrocarburos sean solo propiedad estando en el subsuelo tiene una implicación muy importante.
se están considerando propiedad de la nación cuando esos recursos carecen de valor de cambio y valor de uso. Pero en cuanto adquieren estos valores, que son los que importan al capital, entonces la propiedad se vuelve privada. La modificación del artículo 28 es clave, crucial y gravísima. Ahí se definían en el párrafo 4 las actividades estratégicas. Se hablaba de correos, telégrafos, radiotelegrafía, petróleo y demás hidrocarburos, petroquímica básica, minerales radiactivos, generación de energía nuclear y electricidad. Hoy, con la reforma, simplemente se borra lo concerniente a hidrocarburos, se borra la petroquímica básica y se borra la electricidad. Quedan los correos que están en desuso, la telegrafía y radiotelegrafía más en desuso, los minerales radiactivos con la limitación señalada y la generación de energía nuclear que es prácticamente inexistente. Lo demás es una tergiversación de lo que actual existe para disfrazar esta reforma regresiva. Se habla de que la planeación y el control del sistema eléctrico nacional seguirá siendo público, pero que sea público no quiere decir que sea nacionalizado, porque en la misma Constitución nueva se plantea que estará sujeto a contrato, lo mismo que la transmisión y distribución eléctrica. Se dice que la exploración y extracción del petróleo será estratégica en los términos del anterior párrafo, que somete a contrato prácticamente todas las actividades. Se agrega en el artículo 28 un párrafo nuevo referido al fondo petrolero y también se eleva a nivel constitucional al absurdo. En el nuevo párrafo octavo se establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, ambas entidades que son oficinas del Banco Mundial en México para la privatización furtiva, ahora adquieren rango constitucional. Y como actividades estratégicas hay una reforma que afecta también al artículo 25. En el artículo 25 se definía que actividades estratégicas son aquellas a cargo exclusivo del Estado. Hoy el Estado ya no tiene esa exclusividad y se dice en una revoltura que sirven a cargo del Estado, pero con las limitaciones antes señaladas, donde puede haber contratos de todo tipo en una industria desintegrada, en donde no solo se transfiere la propiedad al sector privado, sino que se desintegra, siendo que la integración implicó años, décadas de trabajo, de lucha, de discusiones en todas partes del país para poder lograr esa gran conquista. En el artículo 25 incluso se agrega que es una obligación apoyar al sector privado, alentar sus actividades, y se complementa todo esto con las leyes secundarias que están por venir, que ya se tardaron según sus propios anuncios, que se mantienen en secreto y que de la noche a la mañana se presentarán ante diputados y senadores y harán lo mismo que hicieron con la reforma constitucional. Votarán incluso sin leer y sin ver. Serán del orden de 30 leyes secundarias. Se empezará con la ley petrolera. Esta reglamenta el artículo 27, ahora será el nuevo. La ley petrolera vigente está sobrando porque se refería a otra constitución y de por sí estaba muy manoseada con una multitud de reformas, siendo las últimas, las de 2008, todas nefastas. Pero hoy va a haber una nueva ley petrolera que se ajuste a la privatización constitucional. La ley eléctrica que nosotros conquistamos en 1975 y que le llamamos precisamente, de acuerdo a su objetivo, Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, esa va a ser abrogada. Van a proponer una reforma nueva, radicalmente distinta, porque la ley nuestra era una ley eléctrica para la industria nacionalizada. Hoy van a aprobar una ley eléctrica para la industria privatizada. Para empezar,
Con la reforma desaparece el concepto de servicio público de energía eléctrica. Vendrá una ley de la Comisión Reguladora de Energía, otra de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Por supuesto, Pemex tendrá una nueva ley. Pemex deja de ser industria y se convierte en empresa. Industria y empresa no son lo mismo. La industria se refiere a todo el conjunto del proceso de trabajo petrolero. La empresa solo una parte. Eso será Pemex. Se seguirá llamando Pemex. En realidad será Expemex. Ya no comprenderá el ámbito que antes tenía. Hoy solo cubrirá una parte, la que sea, pero será solo una parte. Lo demás será de las transnacionales. También se modificará la ley de la Administración Pública Federal, especialmente el artículo 33, para otorgarle atribuciones omnímodas y plenipotenciarias a los burócratas de la Secretaría de Energía, quienes se encargarán de ejercer funciones fundamentales. Y habrá modificaciones en la Ley de Energías Renovables, porque el planteamiento de la reforma conduce a privatizar todas las fuentes renovables y no renovables de energía. Esto está contenido en los 21 artículos transitorios que fueron aprobados junto con las reformas constitucionales. Todo esto es lo que representa una contrarrevolución burguesa, porque afecta todo el proceso de trabajo petrolero, ya de suyo bastante deteriorado y en vías de privatización furtiva. Hoy todas las actividades, todas, están sujetas a la privatización. Eso es muy grave. Implica una infraestructura muy importante, no solo la actual, que por cierto corresponde a una infraestructura industrial envejecida. Por ejemplo, Pemex puede quedarse con 6 refinerías, se puede decir todas las actuales, sí, todas envejecidas. La más nueva es la de Cadereyta, viene de 1979, ya agotó su vida útil, y las demás ni se digan. Y lo demás, la nueva infraestructura, ¿esa de quién será? De acuerdo a la Constitución, la nueva, del sector privado, y ellos mismos lo dicen, y lo voy a mencionar dónde. En el caso eléctrico, todo el proceso de trabajo, de suyo en vías de desintegración, queda destruido, queda deshecho, desde la planeación hasta la comercialización. Eso representa una infraestructura muy importante que, repito, nosotros, y cuando me refiero a nosotros, me refiero a los electricistas del externo, luego subterno, después tendencia democrática, así como a los universitarios y politécnicos que colaboraron con nosotros, para construir una infraestructura de 800,000 kilómetros, que es uno de los sistemas más extensos del mundo, con cientos de centrales generadoras, con una sola frecuencia, porque una de las grandes conclusiones de la nacionalización de la industria eléctrica fue integrar a la industria de una sola, y lo logramos. Hacia 1976 teníamos prácticamente interconectado todo el sistema eléctrico nacional. Hoy todo eso queda descuartizado, y lo voy a mencionar en muy pocos minutos, hasta donde me alcance el tiempo. Primero, tratándose de hidrocarburos, la privatización del proceso de trabajo es explícita y total. Que la nación se dueña de los hidrocarburos solo del subsuelo no solo es una burla, es una trampa para ceder todo lo demás. Tan es así que en exploración y producción se empieza diciendo que se otorgarán todo tipo de contratos, entre otros, así se dice, de servicios, de utilidad compartida, lo que implica que se van a compartir ganancias, las que haya, que en la industria petrolera mexicana han sido cuantiosas a lo largo de los últimos 76 años,
Apenas estos 2 últimos años, los ingresos de Pemex han rebasado al 1.600.000 millones por año. Y por concepto tan solo de impuestos, aprovechamientos y derechos referidos a las ganancias, al rendimiento operativo, este 2013 Pemex aportó un poquito más de 1 billón, que representó el 124% de sus ganancias. Eso no lo van a hacer con ninguna transnacional. Eso de hecho no se hace en ninguna parte del mundo. A Pemex le quitan más de lo que gana, y mientras más gana, más paga. Con la utilidad compartida, un gran porcentaje ya no será de Pemex, sino compartirá con las transnacionales. Pero no queda ahí. Se prevén los contratos de producción compartida, lo que implica el pago en especie. Pemex hace 2 años tenía un costo de producción por barril de $6.12. En 2013 reportaron que era 6.82. Es el costo más bajo comparado con cualquier petrolera del mundo, y es lo que la vuelve más rentable en el mundo. De un barril que se cotiza arriba de los $100 por barril, la ganancia es extraordinaria. Cualquier que sea el porcentaje, que no va a ser cualquier porcentaje, va a implicar ceder en especie un importante patrimonio. Pero además se prevén las licencias, que es un terminajo que inventaron los diputados para disfrazar a las concesiones, porque ellos mismos hacen una primera definición de licencia, y es la transmisión, la transferencia de los hidrocarburos en una forma onerosa. ¿Qué es eso? Es a cambio de dinero. Se van a conformar con unas cuantas regalías, migajitas inclusive, a cambio del patrimonio nacional. Bueno, en el artículo 4 transitorio se definen estas características de la transmisión onerosa de los hidrocarburos y agregan que puede haber cualquier combinación de este tipo de contratos e incluso otros. Las reservas serán contabilizadas y registradas por las corporaciones, se dice en el artículo transitorio 5, lo que va a significar el tráfico de datos, de contabilidad, la trácala para obtener financiamientos a partir de las reservas nacionales. También habrá asignaciones con el auxilio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo que ya se ha comentado. Pemex deberá acreditar en 90 días, que se cumple la próxima semana, su capacidad para que le den permiso de realizar el trabajo que antes hacía de manera exclusiva. Hoy tiene que pedir permiso y sujetarse a las nuevas reglas. Si es cierto, va a escoger al sureste mexicano. Ahí está Cantarell, ahí está Cumalozap. Los activos que sostienen a la producción y a la exportación de petróleo crudo. Pero también está la contradicción, que son los yacimientos que están en declive sostenido y acelerado desde 2004. Además, Pemex puede contratar lo que quiera. Los permisos para la contratación y privatización incluyen también a la refinación del petróleo, se indica en el artículo transitorio 6. Las nuevas refinerías van a ser privadas, pero no nada más. Se autoriza la distribución de gasolinas por medio de ductos o transporte terrestre, e inclusive la instalación de estaciones de servicio, porque queda autorizada la distribución y venta de los productos petrolíferos. Lo mismo tratándose del procesamiento del gas. De manera especial se pone un énfasis muy grande en el gas de butitas, a partir de los datos de la Agencia Internacional de Energía, con todos los problemas que esto asocia. No se queda en el gas de
El gas grisú también se autoriza para ser explotado por las mineras, especialmente las mineras del carbón, donde los métodos de trabajo son primitivos. El fracking hidráulico se concesiona a las mineras. Las consecuencias del fracturamiento hidráulico son muy serias. Los requerimientos de agua son excesivos por cada uno de los pozos, de los miles de pozos que se proyectan. La semana pasada, la Comisión Nacional del Agua le propuso a la Cámara de Diputados reformar la ley de aguas para apoyar a las mineras con el suministro para el fracking hidráulico. La próxima semana, para celebrar el Día Mundial del Agua, los diputados aprobarán esta ley, donde se está proyectando la utilización de estas técnicas para hidrocarburos no convencionales. Es precisamente en las cuencas donde más se carece de agua, donde la disponibilidad media de agua, por ejemplo, en la cuenca del río Bravo, es de escasez crítica. En el norte es baja, en el Golfo Norte baja, y en total a nivel nacional es muy baja. De 107 millones de mexicanos, la mayoría está cerca de un peligro de estrés hídrico. 78 millones en condiciones de baja crítica o extremadamente baja disponibilidad de agua. Las consecuencias de esta técnica son de todo tipo. En Estados Unidos y en Europa hay evidencias al respecto, en la afectación del clima, en la inducción de sísmica, por ejemplo, por el desencadenamiento dinámico del llamado estrés tectónico. Efectos a la salud muy importantes, empezando por los trabajadores. La distribución, transporte y almacenamiento se otorgará al sector privado mediante permisos. El Centro Nacional de Control de Gas será un aparato nuevo que se desincorpora de Pemex, se le quita a Pemex la Red Nacional de Ductos, Gasoductos y Oleoductos. El procesamiento petroquímico conduce a la privatización total. Si antes a Pemex le quedaban solo 9 productos llamados básicos y el resto ya estaba privatizado, hoy con la reforma la privatización petroquímica es total y eso conduce a un verdadero absurdo. La comercialización exterior, para concluir la presentación, va a llevar a un descontrol y un desbarajuste. ¿Cómo se van a hacer las asignaciones para estas actividades? A través de una burocracia de la Secretaría de Energía. ¿Y cómo se va a hacer la recolección del petróleo producido en cada uno de los pozos? A través de contratistas, ha dicho Videgaray. ¿Y la comercialización de crudo cómo se va a hacer? Hoy existen 51 filiales opacas que no le dan resultados a nadie, que la Auditoría Superior de la Federación ni siquiera tiene facultades para vigilarlas, que están al margen de la Constitución, que a nadie le rinden cuentas. Ahora la comercialización va a estar a cargo de contratistas. ¿Eso significará transparencia? ¿Y quién hará la distribución de hidrocarburos? A través de particulares. Todo esto es un desbarajuste para ocultar la repartición del botín de un gran robo que está proyectado en esta reforma regresiva. ¿Quién supervisará los trabajos en alta mar? ¿A quién rendirán cuentas? A los mismos que ahora a nadie. Bien, el asunto es tan grave que en el minuto que me resta quiero decir que incluye también a la industria eléctrica. Hay necesidad de revisar todo el aspecto eléctrico y por supuesto hay necesidad de revisar qué vamos a hacer ante esta situación. Esta reforma ha pasado en medio de un silencio abrumador. No es nuevo
este proceso de agresión, pero pareciera que no está pasando nada. La mayoría de mexicanos en esta nación han estado callados, agachados, encerrados en 6 paredes, y eso no es correcto. Eso contradice a nuestro propio himno nacional. Eso contradice a nuestra propia historia de lucha. Hoy necesitamos ponernos de pie, por lo menos decir: esta boca es mía. Hablar en voz alta para poder cambiar esta situación, cuyas consecuencias evidentemente no son del día a la mañana. Hay un periodo de transición, pero ya están sentadas las bases en esta propuesta regresiva que, repito, implica el cambio del régimen de propiedad, y eso se llama desnacionalización, y eso conduce a la privatización. Esa es una traición a la nación. Eso es inaceptable para los trabajadores que hemos sido los conductores de la industria eléctrica nacionalizada, y a pesar de todo seguimos siendo sus defensores.